Muy bien, pues vamos a dar inicio a la temática de esta octava lección que tenemos para ver enfrente. Ya vamos a iniciar un poco adelantados, ya hemos visto lo que el día sábado nos tenía presentes, así que vamos a iniciar entrando con el primer aspecto que veremos durante esta semana, que es la elección de Israel, porque es evidente cuando leemos en la Biblia acerca del pueblo de Israel que este fue escogido por parte de Dios. Pero la pregunta surge, ¿por qué fue escogido? ¿Cuál es la razón de haber sido escogidos? ¿Y hay un porqué detrás de esta elección? Y si es esta razón la de haber tomado al pueblo de Israel como el único pueblo para ser salvo, para ser redimido, dejando de lado o fuera del plan de salvación al resto de las naciones del antiguo cercano oriente. Bueno, iniciando con las preguntas, seguramente nos preguntamos por qué Israel. Y bueno, en ese momento tal vez no había un... Israel no lo tenía tan claro como sí, porque viendo la Biblia vemos que Dios tiene un pacto con Abraham, que le dice que le dará una nación fuerte y grande. Se lo repite a Jacob, que luego le llama a Israel. Pero si estudiamos al pueblo, pues es un pueblo pequeño, es un pueblo de esclavos, es más, porque han estado tanto tiempo en Egipto, pues trabajando para ellos, y es un pueblo, pues hasta cierto punto, pues insignificante, no tiene nada especial el pueblo de Israel, y es más, el mismo Dios se lo dice en Deuteronomio 7:7, que dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Vemos que Israel no tiene una cualidad especial. Ok, entonces con esta primera introducción, este versículo de Deuteronomio, podemos ir viendo que la elección de Israel no radicaba en algo que el mismo pueblo había hecho o que se habían ganado el honor y el privilegio de Dios, sino que esta elección está basada en Dios mismo, no en la parte humana, sino en la parte divina, más específicamente hablando en la gracia de Dios. Pero, ¿hay una razón de la elección o hay algo más? ¿Cuál era el fin de esta elección, de escoger a Israel? Bueno, pues como vemos, el porqué o así es una misma expresión, una revelación del misterio del amor de Dios. Vemos, y el pueblo de Israel era insignificante ante los demás, pero aún así, por ese amor que tuvo Dios por Abraham, por Jacob, sigue escogiendo y sigue siendo fiel ante el pueblo de Israel. Y ahora, ¿el pueblo de Israel tiene algún propósito? Iniciaste preguntando si es que ellos eran los que tenían la marca registrada de la salvación. ¿Es esto así o la Biblia nos dice algo más? ¿Ok? Bueno, ahondando un poco más en esa pregunta, en esa cuestión, pues sería bueno ir primero a Éxodo, el capítulo 19, el versículo 6, donde podemos encontrar el propósito detrás de la elección de Israel, que es, digamos, la parte más importante de esta elección, no por una razón específica, sino un para qué. La pregunta no es un por qué, sino un para qué. Y es aquí donde Éxodo nos ayuda a aclarar las cosas. Éxodo 19:6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es decir, la razón detrás de la elección, vaya, por así decirlo, era un porqué, digo, era un para qué. Y este para qué era para que el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. ¿Con qué propósito iban a tener que ser sacerdotes? ¿Qué iban a tener que ministrar? ¿En qué nos ayuda, por ejemplo, el libro del profeta Isaías a aclarar las cosas? Bueno, ya dijiste el libro del profeta Isaías y es donde justo estoy buscando Isaías 56:7, si mal no me recuerdo, Así es. el cual dice, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y es curioso que estudiando la lección, viendo este versículo, yo noté el verbo recrear. Él llama a su pueblo al monte de oración, a su monte santo,
para recrearlos, para renovarlos. Y es algo que estaremos viendo en esta lección. Pero tú tomaste otra parte del versículo y por favor compártelo. Sí, está claro que vamos a ver durante la lección el aspecto de hacer un nuevo cambio, un cambio en el estilo de vida, pero también llama la atención la última, cómo termina el versículo de Isaías diciendo que esta casa de oración, que es una alusión al santuario, que se encontraba en Jerusalén, en Israel, no era algo que se iba a quedar exclusivo únicamente con entrada privada para los israelitas, sino que iba a llegar a un punto en el que iba a ser abierto al resto de los pueblos, y ahí mismo Isaías lo llama, que se convertiría en una casa de oración para todos. Entonces, el pueblo de Israel tiene la marca registrada, el único derecho de ser salvos. La respuesta es no. Ujú. Entonces vemos que el para qué del pueblo de Israel no era para que esa nación exclusivamente sea salva. Vemos que era una nación que iba a ser una nación de sacerdotes y que iba a ser como una luz o un lugar donde los demás pueblos iban a poder recrearse, iban a poder entender la verdad de Dios. Ahora vemos Hebreos 2:9, que si puedes ayudarme a leerlo. Ah, sí, déjame buscarlo. Hebreos 2:9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Aquí Hebreos, en esta epístola del Nuevo Testamento, ya nos deja ver y va quitando todo rastro de dudas acerca de si Israel fue exclusivo para salvación o qué. Aquí nos muestra que el plan de Dios, el plan de salvación, el plan de redención, en realidad está abierto a todo el mundo, lo ofrece a todo el mundo. Aquí dice que esta experiencia que vivió Cristo en la cruz, la muerte por todo, la dio por todos nosotros. Así es. No exclusivamente de un pueblo, de una nación étnica, sino está abierta a toda la humanidad. Ahora, tal vez la pregunta es, ¿qué tiene que ver la muerte de Jesús con ahora el pacto que tiene en el Sinaí? Bueno, pues vemos en el mismo Éxodo, la lección pasada, que hay tres eventos en este libro. El Éxodo, la salida de Egipto, el pacto en el Sinaí, cuando se establece, y también el santuario, que en la misma lección vemos que el santuario representa el sacrificio del Mesías. Entonces, en la misma nación tenían esa representación, ese simbolismo de que el Mesías vendría, moriría para la salvación de su pueblo. Pero pues Israel veía que el pueblo eran ellos, era Israel como tal. Y ahora vemos que esa salvación, ese pueblo, ya no es algo étnico ni es una localización específica, sino que el Hebreos 2:9 en el Nuevo Testamento y el mismo Jesús lo revela, que ese pueblo es un pueblo espiritual, todo aquel que ha aceptado a Jesús, el cual tiene acceso a la salvación. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Israel? Pues proclamar un mensaje, el mensaje de salvación, el mensaje de redención al resto de las naciones, porque Dios está ofreciendo esta redención, esta oportunidad de ser salvos a toda la humanidad, pero lo está ofreciendo a través de, digámoslo así, un vehículo humano. En el caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. En el caso del Nuevo Testamento, la iglesia cristiana, y más específicamente hablando, en el Apocalipsis se nos habla de un pueblo especial que se Bueno, levantaría en un momento especial para continuar con esta tarea especial. ahora, eh, ya estás tomando, hay una dirección, un rumbo, pero me gustaría retroceder y aunque sea tomar lo del remanente, porque a mí me gusta verlo de esta forma en el estudio que hemos tenido de esta lección. Vemos que el primer pacto que tuvo Dios con la humanidad fue el de Noé. Bueno, en Adán y Eva, Ujú. que es un pacto de salvación, que les da la promesa de una simiente. Pero el pecado contamina demasiado a la humanidad y llega el punto donde Dios decide hacer un diluvio. Pero queda alguien, Noé, que es llamado justo, recto y que caminaba con Dios, y él y su familia son llamados así como un remanente ante el mundo para que siguiera la vida humana. Ujú. Este remanente tenía un mensaje. Noé, al tener estas cualidades, a sus hijos, a sus nietos y a las demás generaciones, pues era el encargado de mostrar estos valores, estos, pues llamémoslo, estos ritos de sacrificios, porque en ese momento igual los sacrificios ya estaban establecidos, Ujú. el perdón y todo eso. Y vemos ahora a Israel, me gustaría verlo como un remanente de los pueblos del antiguo mundo.
el cual tenía el mensaje, como bien dijimos, de salvación. Y mediante ese simbolismo en el santuario terrenal que tenían, vemos ese mensaje de salvación. Y ahora sí, volviendo al Nuevo Testamento, vemos que en el Apocalipsis tenemos otro remanente que está ligado a unos textos específicos. ¿A cuáles? Está dentro del contexto de los tres mensajes angélicos o el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, claramente con antecedentes en otros capítulos de Apocalipsis, se nos habla de este remanente que se levantaría en el tiempo del fin. ¿Para qué? Bueno, el mensaje angélico lo aclara, para proclamar un mensaje, el evangelio eterno a todo el mundo. Nuevamente la idea de Dios escogiendo un pueblo especial, no con propósitos de exclusividad salvífica, sino con propósitos de una misión, de darles una misión, la cual, la de proclamar el mensaje de verdad que era necesaria para ese preciso instante, para esa época. En el caso del tiempo del fin, pues proclamar la verdad acerca del juicio, de la segunda venida, entre otros aspectos que se vuelven importantes en esta época. Ahora, este remanente, como lo tuvo antes, tiene un nombre ahora. Antes se llamaba Israel y ahora pues creemos y confiamos que este remanente tiene el sello de Adventista del séptimo día, la iglesia adventista. Volviendo a Israel, estudiando sus historias, lo que ellos hicieron y lo que en verdad significó el pacto de Dios con ellos, podemos ver que la iglesia adventista no está muy alejada del propósito, del para qué de Israel. La iglesia adventista tiene un mensaje, tiene un por qué y un para qué en este mundo. Y algo que me gusta, una cita que pone el autor de esta lección, es que nuestra iglesia ha sido llamada a hacer lo mismo que Israel, proclamar el mensaje de la redención al mundo. Tenemos algo que decir que los demás no están diciendo.